Pues miren, yo lo que creo y respetando las decisiones de cada uno, como ustedes están viendo ahí, las votaciones van diferenciadas, incluso en algunos grupos parlamentarios. Me parece que atienden a solamente a ajustar lo que ya está vigente en la Constitución, básicamente. Que bueno, que pueden ser mejores, pues sí, seguramente podrán llegar a ser mejores, podría abrirse un nuevo debate para tratar de mejorarlas aún, pero eso es un tema al que habrá que abordar todavía, no está en este momento en esta condición. Creo que también pues hay algunos argumentos que hay que atender y que habría que eventualmente poder corregir, pero de entrada yo creo que hay cosas en las que podríamos decir, se están discutiendo sobre 7 leyes, ¿no? Algunas se dicen que son nuevas, cuando en realidad no son, solamente les traen capítulos de otra ley para conformar simplemente una nueva ley con algo que ya decía otra. Yo creo que dentro de esto hay claramente una posición favorable en por lo menos 4 de estas 7 leyes. Y hay algunas pues, discusiones que se dan en 3 de ellas, que tienen que ver con el 105 constitucional y con algunas otras cosas que ya muy puntuales de la ley orgánica del Poder Judicial, en donde hay discrepancias que son válidas. Pero yo creo que al final hay cosas, por ejemplo, el pensar en esto, en el transitar de los tribunales unitarios a los colegiados, pues cualquiera pudiera pensar que al ser colegiados, al ser por más de una persona, las decisiones pudieran valorarse de mejor forma. Claro, hay quien dice, oye, entonces si esa es la postura, pues todos los jueces que se dedican al amparo en el sistema federal, pues tendrían que no ser ya unitarios, tendrían que ser colegiados. Esa es la contraparte. Pero al final lo que quiero decir es que hay argumentos hacia un lado y hacia otro lado. Lo que creo es que no simplemente por no estar de acuerdo en todo, pues no hacer nada, me parece que no es la solución. En este caso, yo voté a favor, yo creo que es una reforma que al final propone algunas cosas buenas. Considero que está en su derecho quienes piensan de otra manera, pero al final me parece que nosotros acompañamos aquí porque así creímos que debíamos de hacerlo. Esta ley acompañaría precisamente que el Poder Judicial mantuviera su autonomía, porque ahora el presidente, cualquier cosa que haga el Poder Judicial, parece que tiemblan cuando él dice que no le convienen esas leyes. Pero eso no está escrito en ninguna ley. Entiendo la pregunta y el planteamiento, pero eso no está escrito en ninguna ley. Al final de cuentas, en ninguna parte dice que el Poder Judicial se debe someter, ni se propone ahora. Esas son las interpretaciones que algunos consideran a partir de lo que se está reformando. Pero ahí es donde tendría que tener el valor de cada uno de los juzgadores, de los ministros, de los jueces federales, de todos en el Poder Judicial, para decir, bueno, como está pasando en algunos otros tribunales, los electorales, en donde, bueno, pues están tomando decisiones últimamente, pues que no atienden exactamente a las disposiciones que les mandatan desde a lo mejor el poder ejecutivo. Entonces, lo que yo creo que no dice tal cual que tengan que obedecerlo, y ahí es donde tendremos que tener a la hora de que pues elijan a los juzgadores, pues que se haga a personas que realmente tienen la voluntad y la convicción de mantenerse en absoluta autonomía, ¿no? ¿Calificarías como un avance entonces esto que se va a aprobar? Yo creo que sí, o sea, hay cosas que hay que hacer, que se pueden mejorar todavía, sí, pero bueno, de repente la gradualidad permite ir avanzando hacia donde queremos llegar. Yo no podría descalificar ni estar en contra, porque creo que hay cosas positivas en la reforma que hoy se da. Hay cosas que se pueden mejorar, sí, también las hay, que podríamos ir más allá, sí, pero hubo la disposición, hubo el momento para hacerlo, ¿se podía lograr? Pues no, bueno, pues avancemos por lo menos en lo que podamos, ¿no? Ese es mi punto de vista. Oiga, senador, por otra parte, hoy se aprueba en diputados en la madrugada esta ley de hidrocarburos, sí. Viene aquí al Senado de la República la próxima semana, suponemos, por supuesto, el PAN o la oposición, el bloque va a estar en contra. Pues yo espero que sí, la verdad es que no hemos hablado de ese tema, pero así parece, porque es otra vez una ley que se pretende promulgar que es inconstitucional por todos lados, en donde es una ley que parece a mí, si se aprobara, pues va a ser una ley expropiatoria, en pocas palabras, va a ser algo que expropie, sin decirlo así, pero al final ese pudiera ser el objetivo final o la consecuencia final cuando esto se pretenda llevar a cabo, poner realmente ya pues en plena vigencia, porque se establece, bueno, cuando haya un peligro para la nación. Ya reformaron algunas partes del 59 bis de cómo venía originalmente la iniciativa, pero aún
así todavía queda pues con unas características que amenazan a las empresas, amenazan a quien ha invertido, desincentivan precisamente la inversión en nuestro país, va a generar mayores costos, estoy seguro, para los combustibles en nuestro país, no va a ser suficiente el que solamente pues los que estén o los que tome Pemex pues puedan estar distribuyendo en nuestro país. Entonces, francamente, me parece que es una ley que hay que revisarla con cuidado, seguramente va a ser motivo de un debate fuerte, álgido, porque me parece que es una ley que atenta contra toda lógica en materia energética para nuestro país, para la inversión y por supuesto, lo más importante, para el último consumidor, porque generará seguramente condiciones eventualmente hasta de mayor carestía en los combustibles. Y también la CRE se ha manifestado respecto a esto, ha dicho que es una deja discreción, ¿no? ¿Perdón? La CRE también se ha manifestado en ese sentido. Sí, bueno, es que al final de cuentas, y ahí es donde vamos en el tema de algunos organismos que han sido pues invadidos por personas que están al frente de ellos, que francamente lo único que hacen es decirle sí a todas las cosas que el gobierno plantea. A mí me parece que cualquiera que lo razona, cualquiera, no necesita ser un especialista en esta materia, pues simplemente dices, oye, si se está trabajando, si se da una competencia, si se cumple con las reglas mínimas, ¿para qué amenazas a quienes están ahí? Algunas, porque se habla de las empresas como si fueran las grandísimas empresas. Estamos hablando de algunos concesionarios que a lo mejor tienen una gasolinera, o sea, gente que realmente pues son empresarios pequeños y que eventualmente pues pueden pagar las consecuencias y junto con ellos las vamos a pagar nosotros. Entonces no hay una lógica que indique que esta iniciativa pueda ayudar realmente al país. Yo escuché por ahí una frase por lo menos se la acreditaban a la secretaria de Energía, Rocío Nale, y decía que bueno, que la seguridad energética del país tenía que estar por arriba de los negocios. A ver, no es que esté una cosa arriba de otra, perfectamente pueden coexistir. Si no se puede negar la necesidad de la seguridad energética, pero al mismo tiempo, pues que pueda haber la posibilidad de desarrollo en nuestro país. Si no, al final, pues con todo esto, ¿cómo va a ser viable el país? ¿Cómo va a haber esta seguridad energética que tanto pregonan ellos y que es su gran argumento para que pueda realmente darse la suficiencia en el abasto de combustible, que este sea pues llevado oportuno, que sea a buen costo y que además sea suficiente para todos, ¿no? Entonces yo francamente no comparto sus argumentos y creo que esto es otra vez una ley que se va a topar con una gran cantidad de amparos y por supuesto con una acción de inconstitucionalidad, casi estoy seguro, de los senadores aquí en esta Cámara de Senadores. ¿Ve otra vez ostraca en esta legislación como ocurrió con la eléctrica, senador? Pareciera que sí, pareciera que eso es lo que viene, ¿no? Porque pues esta aprobación que se hace prácticamente con una muy pequeña modificación que no le quita este aire de ser una disposición ya expropiatoria de las instalaciones que ellos quieran, porque tampoco se establece exactamente cuáles son las amenazas para la nación, me parece que puede llegar a ser una aprobación que quieran resolverla muy rápido, llegará a comisiones, seguramente se turnará la próxima semana a comisiones, y bueno, pues no sé cuál sea la velocidad que le quieran imprimir, pero me temo que va a ser mucha la velocidad que le quieran imprimir, lamentablemente para el país, pero como lo dijimos en la pasada, pues nos veremos en la Corte, y yo espero que aquí la Corte muestre precisamente esa autonomía que tiene que mostrar para decir, esta ley no pasa, porque es absolutamente inconstitucional. Podría incluso escalar a tribunales internacionales, dado la importancia de esta circunstancia. De hecho, seguramente va a suceder como está pasando con la ley de la industria eléctrica, porque al final hay intereses de muchísimos empresarios mexicanos, pero también hay de empresas internacionales, empresas extranjeras que han venido a invertir al país porque así lo disponía la legislación, lo permitía, y bueno, pues esto seguramente va a ser materia de arbitraje en tribunales internacionales. Estoy plenamente convencido de ello. Gracias, senador. Gracias. Senador, Gracias a ustedes. tenemos que hacer otra pregunta. Bueno, en el tema de outsourcing, vemos que, bueno, ya entró aquí, ya se subió a pleno, va a provocar un desastre en el empleo. ¿Hay también la posibilidad, habría alguna vía para inconformarse, llegar a la Corte? Porque, bueno, atenta también contra los derechos laborales, la estabilidad
en general de las familias. ¿Podría llegar también a tener alguna posibilidad de que pudiera Hay que revisarlo. Lo primero que te podría yo decir en el tema de outsourcing, que efectivamente hay gente que utilizaba mal esa figura o que lo hacía de una manera inadecuada y lastimaba los derechos de los trabajadores. Y eso hay que castigarlo y corregirlo. Pero no con ese pretexto acabar con pues, la figura que permite pues, a través de ella pues, que mucha gente acceda a un trabajo lícito que debe tener y que el gobierno debiera de ayudar a garantizar. Ahora, en el acuerdo pues, tan famoso que se dio, me parece que fue en Palacio, donde fueron algunos líderes, fueron empresarios, y bueno, sentaron las bases del acuerdo, pues habría que ver cuáles van a ser las repercusiones, a ver con los expertos, los analistas, cuáles van a ser verdaderamente el efecto, si se va a lograr que la gente que trabaje en empresas que prestan servicios para terceras empresas, pues que puedan llegar a tener la garantía de que pues sus derechos pues, laborales están a salvo, que por supuesto toda la parte de la responsabilidad y toda la seguridad social también esté cubierta, pero que no ponga en peligro digamos que el empleo de las personas, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hay que cuidar y a partir de ahí habría que decidir si se puede acudir válidamente con una posible aspiración a lograrlo a tribunales, ¿no? Pero yo no adelantaría más en ello. Me parece que esto es una discusión que ya lleva meses, que si querían atacar el outsourcing ilegal, hay que atacarlo, coincido en eso, pero tampoco debemos destruir la figura. Dicen que con esto no se destruye la figura y se ataca lo ilegal. Vamos a ver, vamos a estudiarlo y vamos a ver cómo podemos proceder en ello, ¿no? No quisiera adelantar todavía una postura porque no lo hemos platicado en el grupo y no quisiera yo decir algo que no me corresponde. En temas electorales, hay unos mensajes de Morena que siguen hablando de la vacunación y pues obviamente es medrar electoralmente ya de manera descarada, cínica y abierta en relación a la vacuna con una cuestión electoral. O sea, no hay forma de poner hasta aquí, de poner una denuncia. ¿Ustedes pues ya se ha hecho, se ha venido precisamente a partir de la autoridad electoral, ha venido sancionando esa conducta. Ellos dicen que sí, pero bueno, vuelven a salir otros por otros lados y francamente me parece a mí que están haciéndose un uso, digamos que mezquino de las vacunas en nuestro país, porque al final se está discriminando. Aquí hace un rato decían que no, pero claro que sí, porque a ver, el trabajador de la salud, de un centro de salud que es privado, ¿cuál es la diferencia entre alguien que trabaja ahí a alguien que trabaja en el sector salud oficial? A lo mejor son hasta vecinos y resulta que yo, porque tengo un empleo en una clínica privada, no me pueden vacunar, pero tú, que eres mi vecino, que vives en la casa de junto, pero trabajas en el sector salud, a ti sí. Bueno, ¿y por qué? ¿Que a poco el trabajar en una clínica privada debe ser considerado como algo que pues simplemente discrimine? Pues no, me parece que no. Y eso está ocurriendo, pues por más que digan que no, eso está ocurriendo, porque el propio presidente ha dicho que no los van a vacunar, que todavía no los van a vacunar. No ha dicho ni para cuándo. Entonces, esto me parece a mí que es algo verdaderamente increíble, este manejo, pues por supuesto, yo diría que de repente electoral, que refleja odio también, porque hacia quienes, no a lo mejor lo dice a quienes trabajan ahí, pero sí, desde luego, a las empresas o a las instituciones privadas que prestan servicios de salud, y resulta que sus trabajadores no pueden tener, trabajadores mexicanos, como todos, que trabajan ahí, que tienen pues el derecho a la salud como cualquier otro, pues a ellos no les toca. Pero además, sus patrones, o sea, las instituciones privadas de salud, no pueden conseguir vacunas porque en este país no se pueden comprar. Entonces los dejan verdaderamente en indefensión. Oiga, pero ¿no cabría una denuncia? Porque si es delito, ¿cómo se llama? Que amerita cárcel y no se hace nada, pero usted los ve en los comerciales, en los spots, y están medrando electoralmente con la vacuna. O sea, se tiene que yo creo que sí habría que valorarlo, no te podría decir, habría que revisarlo con la gente que nos ayuda en el tema jurídico, pero eventualmente pudiera considerarse esa posibilidad. No quisiera adelantarme diciendo algo que no tengo certeza, pero desde luego que ahí es un tema que hay que revisar con cuidado porque ha sido de manera reiterada. O sea, se ha dicho, no lo puedes hacer, pum, y lo vuelven a hacer. Y entonces ya lo sanciona la autoridad electoral y pareciera que no les importa. Entonces, bueno, yo creo que sí habrá que llegar en su momento a valorar esta situación. De perder la candidatura, porque hay un ejemplo en la candidata de Nuevo León que va y le dice a la
vecina que si ya la vacunaron, que ese es un evento, es un asunto del presidente que está dando las vacunas. Así con todo Eso debe ser sancionado directamente a la candidata que hubiera hecho una situación de ese tipo. Pues no sé cuál sea la sanción, pero eventualmente tendría que ser, es una acción que desde luego amerita una sanción. Oiga, ¿qué opinión, ya por último, si me lo permite? Sí, cómo no. ¿Qué opinión le merece esta respuesta que da el presidente a los chicos de las imágenes que salen armados en Guerrero, en la Sierra de Guerrero? Que dice que no, pues esto no debe de existir, pero no hay forma, no plantea un plan, una estrategia, nada más que eso no debe de existir. Es como darle la espalda a la situación de la delincuencia. Sí, de lo que habla es simplemente de la ausencia total de una estrategia de seguridad, porque al final sí no debe existir, muy bien, ya estamos de acuerdo en eso. Señor presidente, ¿qué vamos a hacer? Porque si no debe existir, bueno, ¿cuál es el plan para tratar de evitar que eso? Yo sé que no se puede resolver a lo mejor de la noche a la mañana, pero debería haber un plan, cuando menos una estrategia que permita suponer que en 6 meses, que en un año, no sé, el tiempo que se necesite para... Este programa ya tiene varios años. Ya, claro que lo tiene. Aquí el tema es que de repente pues se admite como pues así es, pero no se plantea una estrategia. Entonces yo lo que creo es que lo que hay que exigir al gobierno es que esta estrategia de seguridad, si es que la tienen, pues atienda esta problemática también, porque estos niños, porque muchos de ellos son verdaderamente unos niños, lo que tienen que estar es estudiando en la escuela, no viendo cómo defienden su pueblo o agarrando a tiros a nadie. Esto por supuesto que no es lo deseable. Estoy seguro que ninguna madre o ningún padre de familia en este país quisiera eso para sus hijos. También muchas veces son huérfanos. Sí, es lo que dicen ellos y que a partir de ahí los defienden, pero bueno, esto para las personas que tienen esa condición, los niños o niñas que tengan esa condición, pues lo que debes de llevarlos es a lugares en donde los atienda el gobierno y los pueda ayudar y los pueda, digamos, de una forma guiar para su crecimiento, para su mejor crecimiento y sano, ¿no? Pero no que por esa condición que tienen, por esa desgracia que tienen en su vida, que no tienen padre o no tienen madre, pues de repente pues ya pues sea como el pretexto suficiente para poder ingresar a estos cuerpos. Me parece que eso no lo podemos aceptar como válido. No se acuerda de que él ya los había calificado, se había tachado de que estaban vinculados al narco. Se había criticado a los niños de que estaban vinculados a grupos delincuenciales. Hoy matiza, pero de todas maneras no pone una solución. Es que el problema es que lo que no puede ser simplemente voltear para otro lado. Hay que atender el problema y hay que buscar que haya una estrategia para irlo resolviendo en el menor tiempo posible. Yo sé que no se hará de la noche a la mañana, pero plantea la estrategia si la planteamos ya, terminaremos antes que si la planteamos dentro de un año. O sea que yo creo que ahí el presidente se equivoca. Ahí simplemente se debe decir, bueno, ok, estamos de acuerdo, esto no debe ser, y ahora que nos diga, en un plazo perentorio, la Secretaría de Seguridad que nos diga qué es lo que se va a hacer y cómo se va a atender esta problemática. Y sobre todo, si está tan focalizada en un lugar, bueno, pues acudir ahí y a ver qué se hace en ese lugar y luego a ver qué se puede hacer en el resto del país, ¿no?